Hoy quiero hablar de los síntomas de una vida orgánica en una iglesia. Repito, ese es el título de nuestro sermón esta mañana. Los síntomas de vida orgánica en una iglesia. Es decir, quiero que hoy pensemos en cuáles son los síntomas de una vida orgánica en una iglesia. Ahora, para hablar de esto, quisiera que comenzáramos pensando en la vida física, porque pues es el referente directo que tenemos nosotros para hablar de vida y de organismo y de síntomas de vida. Y creo que todos nosotros, de una u otra manera, unos más, otros menos, sabemos reconocer los síntomas de una vida física. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo reconocen que hay vida física? Pues todos sabemos que hay ciertos síntomas, ciertos factores perceptibles, factores que podemos ver, que podemos medir. Por ejemplo, ayúdenme ustedes. Yo sé que allá hemos estado muy tímidos porque es muy grande y el tapabocas y todo eso, pero ustedes saben que a mí me gusta que hablen. Mientras no quite el tapabocas, bien puede hacerlo. Repito la pregunta, bueno, ¿cómo sabe usted que hay vida física? Respiración. Movimiento, correcto. Bueno, aunque un carro se mueve, ¿no? Pero sí, movimiento. Respiración, ¿qué más dijeron? Calor, claro que sí. ¿Algún otro síntoma de esos así que son fácilmente visibles? Dolor. O sea, que esté quejando. ¿Sí? No en ti, sino lo que tú ves en otros. Pero sí, dolor. Si tú ves a alguien quejando es porque está vivo. Si se deja de quejar. Que hable, que se exprese, correcto. O podríamos pensar también en el color de la piel, en el test de la piel, ¿no? Una piel pálida, uno dice "Y como que está muriendo", o ya está muerto, si está muy blanco, ¿cierto? Entonces, sí nota que hay ciertas cosas que uno ve que nos dicen, ahí hay vida, aquí hay vida, ¿cierto? Respiración, los ojos brillantes, también, bueno, y ustedes mencionaron algunos otros como temperatura. También hay otros síntomas que no son tan perceptibles y que ya, por ejemplo, entran en el campo médico, ¿no? Y cuando alguien va al médico, el médico le hace una toma de signos vitales para ver no solo si está vivo, sino cómo está ese ser viviente, esa persona, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas ya más médicos, menos perceptibles de vida? Ya dijimos los que vemos, ¿cierto? Respiración, color de la piel, temperatura, etc. ¿Qué otros síntomas podemos pensar? ¿Cómo? El pulso, ¿cierto? Si usted va al médico, casi siempre lo primero que hace es... Y uno por ahí tiene la costumbre y ¿será que estoy vivo? Ay, sí, estoy vivo. El pulso, ¿cierto? O sea, el pulso señala que está circulando la sangre, ¿cierto? Y eso es vida, ¿cierto? ¿Rosy? El latido del corazón. El médico tiene un aparatico, ¿cierto? ¿Cómo se llama aparatico? Los que saben de medicina. Estetoscopio. Estetoscopio. Y el médico lo coloca ahí en el lado izquierdo y él tiene acá en las orejitas tiene un aparatico que le permite oír ahí los latidos del corazón. Si hay latidos, hay vida, ¿cierto? ¿Algún otro? La temperatura, ustedes lo nombraron antes, pero la temperatura más es como ya el campo médico, venga a ver cómo está la temperatura, también para saber si hay alguna infección. La tensión arterial, y hay aparatos para medirla, ¿no? Si está muy alta, si está muy baja, pero un ser vivo tiene tensión arterial. A todo eso se le llaman los signos vitales. Signos vitales. Entonces, investigando algo ahí muy por encima, dicen que son 5 signos vitales, que son los que el médico va a tomar allá, ¿no? Pero mi punto es este. Podemos nosotros ver y podemos medir a través de ciertos factores si hay vida física.
y si esa vida está saludable, si no solo hay vida, sino que podemos decir que ese cuerpo está bien. Ahora, a nivel espiritual, también hay signos o síntomas de vida espiritual. No es común hablar de esto, realmente, de signos de vida espiritual, porque asumimos que hay vida espiritual. O a veces nos parece que hay vida espiritual, pero no sabemos medirlo, a ver si sí es verdad. Porque alguien puede tomar, volviendo al ejemplo físico, tomar un cuerpo, maquillarlo bonito, un cuerpo muerto, maquillarlo bonito, ponerlo de pie y de lejos parecer vivo. Pero usted tiene que acercarse, ¿sí o no? Y usted entonces le pone acá el dedo, uy, no respira. Lo toca, uy, está frío. Le quita el maquillaje, está pálido. Y luego se quita el tapabocas y dice, uy, huele mal, está muerto. Pero nosotros muchas veces presumimos que hay vida espiritual, ¿no les parece? Y hay ambientes donde no se habla de esos síntomas de vida espiritual. Hay algunos contextos teológicos y eclesiásticos donde todavía se habla de los síntomas o de los signos de la vida espiritual. Un ejemplo claro en la Biblia con relación a los síntomas de vida espiritual es lo que Juan nos enseña en su primera epístola. No es nuestro tema y no voy a ir a ese pasaje. Es otro tema, pero quiero que pensemos acerca de eso. Por ejemplo, cuando uno lee Primera de Juan, Juan nos habla de varios factores que señalan que sí hay vida espiritual. Juan escribe la primera epístola para que sepáis que tenéis vida. Ay, ¿cómo así? ¿Quiere decir que uno puede suponer que tiene vida espiritual y no lo tiene? ¿Por qué razón? Porque lo está midiendo mal. Porque está tomando en cuenta síntomas o factores que no son de vida espiritual. Así que nosotros tenemos que conocer cuáles son los factores que la Biblia señala de la vida espiritual para saber a ciencia cierta que estamos vivos espiritualmente, no sea que nos estemos engañando. Para nombrarlo rápidamente, Juan menciona fe y arrepentimiento. O sea, el que tiene vida espiritual cree en Jesucristo. El que tiene vida espiritual vive en arrepentimiento de sus pecados, tiene una conciencia de la justicia de Dios y no practica el pecado, dice Juan. El apóstol Juan dice que el que tiene vida espiritual ama a Dios. Ama a Dios. Ama al Hijo de Dios, o sea, a Jesucristo. Y obviamente eso es visible, perceptible. O sea, no es que una persona dice, yo amo a Dios. No, Juan coloca ya en su epístola ejemplos claros de cómo se manifiesta ese amor a Dios. Y Juan, para resumirlo solo en 3, Juan dice que otro síntoma de la vida espiritual es el amor al prójimo. Y lo dice muy simple y sencillo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, si no amas a tu prójimo, que sí lo ves? Y Juan no lo deja ahí en el aire, sino da ejemplos prácticos de amor al prójimo, de interesarme por la necesidad de mi prójimo, de proveer para hacer necesidades, de cuidarlo espiritual, físicamente, de un interés real. ¿Notan entonces cómo Juan nos coloca factores para medir? Por supuesto, la tragedia es que algunos miden equivocadamente los síntomas de vida espiritual. Por ejemplo, algunos piensan que ir a la iglesia es síntoma de vida espiritual. No, Juan no dice eso. Juan no dice, ¿sabes? ¿Quieres saber si tienes vida espiritual? Dime, ¿vas todos los domingos a la iglesia? Sí, no, entonces estás súper vivo. No, ¿sabe qué? Hay gente que está muerta y va a la iglesia. Y bueno, y de hecho, eso es lo que queremos, que la iglesia se llene de muertos espirituales para llamarlos a la salvación. Pero hay gente que piensa eso, ¿no? Hay gente que piensa que si se porta bien, que si es bien portado, entonces eso es síntoma de vida espiritual. No, es que yo no le hago nada mal a nadie. ¿Será que sí? Claro, Juan habla de ciertos factores prácticos que muestran la vida espiritual. Pero portarse bien, no. Hay gente muy bien portada y no tiene vida espiritual. Gente que creció con una buena formación moral,
De hecho, estoy convencido que hay gente que es mejor portada que los cristianos. Pero son muertos espirituales. Porque su buen comportamiento no es producto de la obra del Espíritu Santo, sino de una formación moral, de una presión social, etc. Otros pueden pensar que están vivos espiritualmente porque ofrendan. No, es que yo doy harta plata en la iglesia. Y pues si entonces la vida espiritual se midiera por plata, el que da más plata está muy vivo. O es muy vivo. Más bien, ¿no? ¿Notan? Y hay un peligro grandísimo, ¿no? Si no sabemos medir bien los síntomas de vida espiritual, nos vamos a engañar a nosotros mismos y podemos engañar a otros. Pensando que estamos vivos cuando en realidad estamos muertos. Ahora, si de vida espiritual o de los síntomas de vida espiritual se habla poco, de algo que muy pocas veces se habla, si es que se habla, es de los síntomas de vida espiritual de una iglesia. Eso parece asumirse, ¿o no? O sea, si allá hay un letrero que dice iglesia cristiana, ¿qué supone la gente? ¿Usted qué supone? Que esa iglesia está viva espiritualmente. Y si usted entra allá y escucha mucho ruido, ve mucho movimiento, dice, y esa iglesia sí que está viva. Y si usted entra allá y ve un gran número de personas, entonces dice, no, esa iglesia está, impresionante. Rebosa de vida, ¿cierto? No se habla mucho de esto. No he escuchado mucho acerca de esto. Incluso suena extraño hablar de vida espiritual de una iglesia, ¿cierto? Porque a lo sumo nosotros pensamos es en la vida espiritual de un creyente, pero no de una iglesia. ¿Y sabe por qué suena extraño el asunto? Porque normalmente pensamos de la iglesia como una organización. Una organización. O sea, como la ONU, como una fundación que se dedica a hacer algo. Gente que se organizó para hacer algo. Entonces, como normalmente se piensa la iglesia como una organización, entonces no pensamos que la iglesia deba ser medida en cuanto a vida espiritual. No, una organización no se mide por vida espiritual, una organización se mide ¿por qué? Por resultados. Como una empresa. Eso es lo que pasa. La mayoría hoy tiene un concepto organizacional de la iglesia empresarial. Entonces, bueno, vamos a evaluar nuestra iglesia. ¿Qué se evalúa? Cantidad de gente. No, sí, ¿cuánto creció la iglesia en gente este año? Tanto. No, sí, estamos súper vivos. Entonces hay organizaciones que los mormones es la organización religiosa que crece más en el mundo. Entonces están súper vivos. ¿Cómo más miden el crecimiento de una iglesia? Financiero. ¿Qué tanto crecieron las finanzas de la iglesia? Entonces hay fundaciones que recaudan millones de dólares y están súper vivos. ¿Qué decía Rosy? Ministerios. ¿Qué tantos ministerios estamos haciendo? No, acá en esta iglesia tenemos ¿cómo es que dicen? Algunas corrientes pentecostales tenemos los 4 ministerios, los 5. Los 5 ministerios, entonces ¿estamos? Excelente. ¿Notan el punto? ¿Será que esa es la manera correcta de medir la vida espiritual de una iglesia? Este malentendido, o sea, pensar en la iglesia como organización netamente, hace que diagnostiquemos mal los síntomas de vida de una iglesia. Ustedes dijeron algunas cosas, déjenme recopilarlo. Es común pensar en los siguientes aspectos como síntoma de vida espiritual de una iglesia. Buena organización. Eso es lo que piensa la gente. Donde hay buena organización, eso es una buena iglesia. ¿Será que sí? No, es una buena organización, pero que sea una buena iglesia no significa eso. La gente mide eso por puntualidad. No, es que allá sí que son puntuales. Allá hay mucha vida porque todos son puntuales. ¿Será? No estoy diciendo que estos factores no sean buenos, son buenos. Pero no son factores para medir que una iglesia está viva.
Algunos piensan que es porque la iglesia está bien organizada porque tiene pastor y diáconos. O tiene pastores y diáconos. Vea, ya tienen pastores y diáconos. Entonces, esa iglesia es saludable. No, hay iglesias que tienen pastores y diáconos y no son saludables. Claro que no. Otro factor común para medir eso es la actividad. Lo mencionaron. Mucha actividad. Ministerios. ¿Qué tanto ruido hace esa iglesia? Y la gente piensa que ruido es signo de vida espiritual. No, es que esa iglesia ya sí tiene ministerio para niños, ella sí tiene ministerio para damas, ministerio para jóvenes, ella tiene ministerio para abuelitos. Tienen el ministerio evangelístico y entonces entre más ministerios, más actividad se vea que tiene esa iglesia, pensamos que hay mucha vida espiritual. Es que todos los días tienen culto, todos los días se convoca para ayuno, oran todos los días a las 6 de la mañana. ¿La gente piensa eso o no? ¿Usted lo llegó a pensar en algún momento? Y tal vez usted está pensando así en este momento. Y necesitamos hacer el diagnóstico porque entonces estamos equivocados. Y el punto es este. Usando este tipo de factores la gente escoge iglesia. ¿O no? Normalmente la que me quede cerca, no importa cómo sea, la donde yo pueda llegar más fácil. Pero normalmente por este tipo de factores. Y hay un gran peligro. Usted puede llegar a un lugar donde se llama iglesia, pero allá no hay vida espiritual de iglesia. O quizá hay vida espiritual, pero no hay una vida espiritual saludable. Y eso lo va a afectar a usted. Otra manera de medirlo común en las personas es la buena alabanza. Ese sí que es un factor, la buena alabanza. ¿O no? ¿No es eso? No, es que allá sí la alabanza, uno siente el espíritu. Bueno, ¿cuál espíritu está sintiendo? ¿Será que eso es síntoma de vida espiritual? Buena alabanza, un buen grupo musical. Allá en la tarima, buenos instrumentos, buena musicalización, un buen grupo de coro. Entusiasmo. Porque es que desde que usted entra ahí se siente. ¿Qué se siente? Sí, emoción, claro que sí. Pero eso es síntoma de vida espiritual. Esa es mi pregunta. Es la pregunta que estamos explorando, ¿sí? Y espero que usted esté ahí como que diciendo, pero ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Déjeme decir algo más. Hay gente que piensa que la sana doctrina es síntoma de vida espiritual. Conozco, yo creo que algunos de ustedes conocen iglesias que tienen la sana doctrina histórica y matan a la gente. Y están muertos en delitos y pecados, acabados por el legalismo y el fariseísmo. Y eso suele suceder. Todo el mundo busca siempre una iglesia de sana doctrina. Y todo el mundo piensa que está en una iglesia de sana doctrina. ¿Pero es suficiente la sana doctrina? O sea, el hecho de tener la sana doctrina, tener una confesión histórica, ¿ya eso nos trajo vida espiritual? Yo he visto mucho mal. Y mucha muerte en iglesias que tienen la sana doctrina. Bueno, otros piensan en que las manifestaciones extraordinarias son síntoma de vida espiritual. O sea, manifestaciones extraordinarias como milagros. Es que allá hay milagros. Allá hay sanidades. Otros más extremos, bueno, es que allá la gente se cae por el poder del Espíritu. Eso es vida espiritual. Caídas son síntomas de vida espiritual. Expulsiones de demonios. ¿Sí se piensa eso o no? Comúnmente se piensa eso. Y ustedes lo mencionaron también. Multitudes. Numérico. Se mide la salud espiritual de una iglesia por la cantidad de gente. Obviamente, y creo que ustedes ya lo entendieron, creo, a la luz de la Biblia
y vamos a leer más adelante unos textos, creo a la luz de la Biblia que ninguno de estos síntomas que acabo de mencionar, que comúnmente la gente coloca como medición, son factores de vida espiritual, son síntomas de vida espiritual. La sentencia común de la gente es decir, no, es que acá no se siente el espíritu. ¿Han escuchado esa expresión? Acá no se siente el espíritu. O sea, ¿qué busca la gente? ¿Una iglesia donde se sienta el espíritu? ¿Pero qué sentir el espíritu? Es alguno de estos factores que mencioné y quizá otros. ¿Será que eso es lo que hace el espíritu? ¿Eso es lo que proporciona el espíritu como vida espiritual a la iglesia? Incluso, hermanos, nosotros mismos podemos estar equivocados al respecto de los síntomas de la vida espiritual. Nosotros. Una iglesia de sana doctrina. Y creo que somos una iglesia de sana doctrina. Creo que usted tiene esa idea, por eso está acá, ¿o no? Pero incluso las iglesias de sana doctrina no estamos exentos de entender mal los síntomas de la vida espiritual eclesial. Iglesia. Yo estoy hablando de iglesia, no de individuos, no de usted en particular, sino de nosotros en conjunto como iglesia. Algunos quizá se sorprendieron cuando yo mencioné, por ejemplo, la sana doctrina. ¿Cómo así yo pensé que la sana doctrina era síntoma de vida espiritual y por eso busqué una iglesia de sana doctrina? Me engañaron. Sí, tal vez sí. Tal vez usted está engañado, pensando que la sana doctrina por sí sola es síntoma de salud espiritual de una iglesia. Insisto, no. Por sí sola no. Otros quizás se sorprendieron porque yo colocara la buena organización como un factor equivocado. ¿Cómo así? Yo pensé que en una iglesia bien organizada, con culto ordenado, ¿acaso Pablo no dice que hágase todo decentemente y en orden? Sí, claro, debemos cumplir el mandato divino de hágase todo decentemente y en orden, claro que sí, pero eso es síntoma de vida espiritual. Que usted entra a una iglesia y vea a toda la gente sentadita, bien portadita, los niños, vea tan lindos esos niños, quieticos ahí en el sermón, tan hermosos esos niños, no se siente nada. Esa iglesia tranquila, callada, mire eso. ¿Eso por sí mismo es síntoma de vida espiritual? No. Hay culturas que por su propia idiosincrasia son así. Que usted entra y parece que todos están congelados. ¿Notan? Mi punto es este. Nosotros mismos podemos estar engañados. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Será que es importante investigar esto de los síntomas espirituales de una iglesia? ¿De cómo sabemos si una iglesia tiene vida orgánica, vida espiritual? Por supuesto que es fundamental. Y no hay otra que ir a ¿dónde? A la Escritura, a la Biblia. No a la experiencia, no a los expertos, no a las grandes iglesias, no a la historia. Hay que volver al Nuevo Testamento para encontrar allí cuáles son los síntomas de la vida orgánica espiritual de una iglesia. Pero antes de leer los textos bíblicos, es importante aclarar lo que quiero decir con vida orgánica espiritual en una iglesia. No hay sea que me estén malentendiendo. En primer lugar, cuando hablo de vida orgánica en una iglesia o vida espiritual en una iglesia, estoy señalando hacia la iglesia como un organismo viviente. Repito, estoy señalando que la iglesia es un organismo viviente. Eso es algo que normalmente no se tiene en conciencia. O sea, el concepto común y corriente, como dije antes, es que la iglesia es una organización. Y así se vive.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Organicémonos, sí, formemos una comunidad. Bueno, sí, hagamos una membresía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir los domingos. Qué bien, Dios manda eso. ¿Y qué vamos a hacer en el culto? Esto, aquello, lo otro. Muy bien. Y eso lo estamos enseñando en el curso de membresías. Todo eso lo hacemos nosotros. Bueno, ¿y qué más vamos a hacer? No, bueno, también una reunión de oración. Qué bueno, está bueno, y etcétera. O sea, se empiezan a organizar y a hacer. Eso está bien. O sea, yo no estoy diciendo, no estoy negando que la iglesia deba tener algún tipo de organización. Claro que sí. Porque el Nuevo Testamento lo señala y porque lo necesitamos para un buen funcionamiento. Pero lo que estoy afirmando, hermanos, es que la iglesia es principal y primordialmente un organismo viviente. O sea, la iglesia primero se constituye como un organismo vivo, viviente, y luego se organiza para cumplir las funciones de un organismo viviente, no al revés. No al revés. Entonces, debemos concientizarnos de que la iglesia es un organismo viviente. O sea, como usted. Un organismo que tiene miembros, partes, que se unen unas con otras, que se ayudan mutuamente. Que la vida fluye de uno al otro. Como la sangre fluye en nuestro cuerpo, desde el corazón a cada uno de los miembros. Como el aire se reparte desde los pulmones hacia todos los miembros. Eso es la iglesia. Es un ser vivo la iglesia. Cada iglesia local es un ser viviente. En segundo lugar, cuando afirmo o menciono la vida orgánica espiritual en una iglesia, estoy pensando en una vida que fluye a través de cada creyente genuino hacia los demás creyentes. E incluso hacia los no creyentes que están dentro de una iglesia local. Es decir, claro, entendemos que la vida espiritual se origina ¿en quién? En Dios y en Cristo particularmente, ¿cierto? Y que Cristo la reparte a la iglesia por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el canal que irriga de vida al creyente. Pero, ¿sabe cómo fluye esa vida en un cuerpo orgánico que es una iglesia? ¿Sabe cómo? A través de nosotros. Para con el otro. Eso es extraño, ¿no? Normalmente no se piensa en eso. La idea común es que yo solito con Dios allá me estoy alimentando. Y bien, claro que sí, por supuesto. Pero un creyente solo nunca va a sobrevivir. ¿Por qué nos buscamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué? Porque es lo que hacemos los domingos. ¿Por qué es lo que hacen los cristianos los domingos? ¿Porque es que es el día del Señor? ¿O porque es que necesito estar conectado con mis hermanos porque es que ellos me dan vida a mí? Y porque yo les transmito vida a ellos, ¿no es por eso? Y no es a través de nosotros como entes vivos, pero sobre todo como un organismo vivo, no es a través de nosotros que Dios le imparte vida a los muertos. O sea, aquellos que aún no han creído el Evangelio. En tercer lugar, y esto espero que ya sea evidente por todo lo que he dicho, estoy enfatizando la vida comunitaria. Cuando hablo de síntomas de una vida orgánica espiritual en una iglesia, estoy pensando, por supuesto, en vida comunitaria. Estoy pensando en la iglesia como conjunto. Estoy pensando en una iglesia local como un cuerpo viviente, no solo en usted como alguien vivo, si ha creído en Cristo y el Espíritu Santo le ha impartido vida, sino en la reunión de esos creyentes, en la reunión de nosotros acá como un cuerpo que tiene vida. El cristianismo no es una religión de contemplación mística individual, aunque algunos la han convertido en eso.
Repito, el cristianismo no es una religión de contemplación mística individual. O sea, la contemplación mística es que soy salvo y ahora me dedico a estar en comunión con Dios. La paso tan rico con Dios. Disfruto tanto esos momentos a solas con Dios. Otra vez, sí, claro que sí, hermano. Eso hay que hacerlo. Pero si eso no te está conectando con otros para transmitir vida a esos otros y para que esos otros te transmitan vida, déjame decirte que eso no es lo que la Biblia enseña. No existe esa vida solitaria de contemplación. Eso fue una perversión que entró en la iglesia cristiana por allá en el siglo V. Según la Biblia, el cristianismo es una religión de crecimiento espiritual conjunto. Repito, según la Biblia, el cristianismo es una religión de crecimiento espiritual en conjunto. Lo voy a decir de una manera muy escueta. La Biblia no nos propone una vida religiosa dominguera. Eso lo propone la religión, eso lo proponen los hombres. Y nuestra conciencia para calmarse. Los domingos, para eso voy a la iglesia. Tengo que cumplir con mi deber. Tengo que guardar el día del Señor. No, la Biblia no propone eso. Claro, hay un mandamiento, por supuesto. El cuarto mandamiento está ahí. Pero no es lo que la Biblia señala como el ideal. La Biblia señala más bien que como cuerpo, como iglesia, compartimos la vida. Compartimos el día a día. Y creo que entre muchos factores fue uno de los principales factores por los cuales varias iglesias, entre comillas, se murieron en la pandemia. No se murieron, mostraron que estaban muertos. Porque su vida dependía de ¿qué? ¿Del domingo? ¿De un lugar para reunirse? ¿De estar el domingo? Se les acabó el domingo, ya no se podían congregar el domingo, se acabó la iglesia. ¿Notan el punto? O sea, ¿qué pensaba la gente que era iglesia? La reunión que tenemos el domingo, organización. En último lugar, para introducir el tema y leer los textos bíblicos, cuando estoy hablando de los síntomas de vida orgánica espiritual de una iglesia, estoy afirmando que los síntomas de vida espiritual son tanto individuales como corporativos. Los síntomas de vida espiritual son, repito, tanto individuales como corporativos. Pongámoslo clarito. ¿Quieres evaluar si tienes vida espiritual? No solo evalúate a ti, individualmente, sino evalúa cómo eso está influyendo en el cuerpo al que perteneces. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa en un cuerpo? ¿Qué pasa en un cuerpo si hay un miembro que está muerto? Sucede, ¿no? La gangrena y otra enfermedad llevan a eso. ¿Qué sucede? ¿Qué hace cuerpo ahí muerto? Ese miembro muerto, perdón. ¿Y ya? Empieza a contaminar el... ¿Qué hay que hacer? Lo quitan, ¿cierto? Porque si no, la muerte se transmite a todo el cuerpo. A nivel espiritual sucede lo mismo. Repito, yo debo evaluarme si tengo vida espiritual, pero uno de los factores también que incluyen mi evaluación de vida espiritual es si estoy en un cuerpo vivo. Una iglesia viva. Si una iglesia está compuesta de muertos espirituales, y las hay, queridos, si una iglesia está compuesta de muertos espirituales, entonces la misma iglesia está muerta espiritualmente, ¿o no? Que si una iglesia está compuesta de muertos espirituales, entonces la misma iglesia, ¿cómo está? Muerta. Aunque se llame iglesia. ¿Y las hay o no? ¿Existen o no? Existen muchos grupos que se llaman iglesia
parecen iglesia, hacen lo que una iglesia hace, parece que están vivos, pero en últimas están muertos. Pero si una iglesia está compuesta de vivos espirituales, entonces ¿cómo se espera que sea esa iglesia? Viva espiritualmente. Pero eso debe ser evidente en la vida orgánica de la iglesia. ¿Sí? Es decir, la suma de vivos espirituales debe componer una iglesia viva. Pero ya que todos están vivos, entonces eso debe ser evidente. Eso debe ser algo que se vea en la vida de la iglesia. Bien, hermanos. Leamos los textos bíblicos más relevantes con relación a este tema. Y vamos a sacar 7 factores de estos textos, 7 factores o 7 síntomas de vida orgánica espiritual en una iglesia. Los vamos a leer, mencionarlos y dejamos para estudiarlos en los domingos posteriores. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos, bueno, voy a nombrar los textos y ahorita lo leemos. Hechos 2, 41 y 42. Hechos 4, 32 y 33. Hechos 4, 32 y 33. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Esos textos son los textos centrales en las Sagradas Escrituras. Voy a leer uno por uno y ustedes me van a decir cuál es el factor que presenta vida espiritual ahí. Recuerden algo, ¿no? Estamos pensando es corporativamente. Estamos pensando en iglesia como cuerpo. Leo el primero, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué nota usted? ¿Qué síntoma percibe usted ahí en ese texto de vida espiritual orgánica? O sea, ¿cómo sabemos por ese texto, y el texto nos lo muestra, que esa iglesia incipiente, esa iglesia que estaba naciendo en Jerusalén, era una iglesia viva? Bautizaba, pero sí está bien, ¿pero qué? Se añadieron, crecía, ¿nota? Entonces, bautiza, se añade gente a la iglesia, ¿pero qué más? ¿Perseveraban en qué? ¿Solo en la doctrina? Ah, no, listo, perfecto. Entonces nosotros somos súper vivos. Muy vivos somos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no solo eso, no solo la sana doctrina, hermanos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay muchos factores ahí, ¿no? Pero en conjunto, ¿qué nos dice? Si lo miramos panorámicamente, ¿qué nos dice? Todo eso que menciona estos dos versículos. Bueno, lo que notamos es que hay una actividad conjunta, ¿nota? O sea, me explico. Todo lo que está sucediendo ahí es corporativo, ¿no? ¿O es individual? ¿Notan? Fueron bautizados, corporativo. Se añadieron como 3,000, corporativo. Perseveraban en plural, o sea, todos los que creían perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En términos sencillos, esta gente hace muchas cosas, pero ¿cómo? Juntos. Junticos. Oran juntos. Celebran la cena juntos. Tienen comunión juntos. Perseveran en la doctrina de los apóstoles juntos.
Atraen a otros al evangelio juntos. Bautizan juntos, ¿notan? O sea, están tan juntos. Están tan pegados, está tanto el uno al lado del otro, que en el contexto de ese capítulo de Hechos dice que cada día se reunían en el templo. Cada día. Cada día estaban juntos. O sea, tenían una necesidad ¿de qué? De estar juntos. ¿Es un síntoma de vida? Claro que sí. Segundo texto, Hechos 4:32 al 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué notan ahí, hermanos? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el síntoma de vida espiritual orgánica que encontramos acá en esta iglesia? Es la misma de antes, solo que ya ha pasado un tiempito, ya ha crecido. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Dependencia. Muy bien. Dependencia de los otros. Interdependencia. ¿Nota la manera que lo expresa este texto? O sea, esta gente no es gente que va el domingo, saluda, qué rico, nada. Nos vemos dentro de 8 días. Y dentro de 8 días otra vez llega, qué gusto, está. Se va. Y dentro de 8 días llega, venga, yo nunca lo había visto acá. ¿Usted quién es? No, yo llevo acá 2 años congregándome. ¡Oh! ¿Verdad? Yo también. Y nunca nos habíamos visto. ¿Eso sucede o no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Déjeme decirle algo. Era una iglesia de como 5,000. Pero a veces hay una equivocación, pensando que eran 5,000 reunidos en un solo lugar. No, era en casas. En todo Jerusalén. Pero mi punto es este. No importa cuántos eran. Es que ellos se cuidaban mutuamente. Estaban el uno al lado del otro. Mire cómo lo dice el texto. Eran de un corazón y un alma. ¿Qué significa eso? Unidos. Tanto así que de manera práctica el texto lo expresa así. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no es un llamado entonces a la comunidad de bienes. Eso fue algo particular en Hechos. Pero sí hay algo claro acá. ¿Qué es lo que usted ve clarito ahí? ¿Sí o no? O yo lo veo claro. Es que yo sí limpié las gafas ahí. Repito, el texto no es un llamado a la comunidad de bienes. Eso fue algo particular en Hechos. Pero sí hay algo claro ahí. Hay un principio evidente de vida espiritual. ¿Cuál es? Claro. O sea, la conciencia de que yo no puedo estar bien si mi hermano está mal. Que yo no puedo tener abundancia en mi casa cuando sé que en la casa de mi hermano hay escasez. Ahora, déjeme decirle algo. Eso no llega por un WhatsApp, un email. ¿Cómo lo sabían ellos? O sea que ellos pasaban del saludo el domingo. Hablaban, se comentaban las dificultades, se visitaban, sabían cuál era el estado del otro. Y no solo físico, espiritual, por supuesto. El versículo 33 termina diciendo, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Nota la gracia que está ahí? Es una gracia compartida y una gracia hacia el otro. Hacia el otro. Hay un interés mutuo. Efesios 4, 11 al 16, el texto más largo y quizá el texto central con relación a este tema, y creo que otras veces lo hemos mencionado. No podríamos pasarlo por alto, pero mire cómo nos lo dice este texto. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo, hablando del Cristo resucitado, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
Subraye eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto ahí? La iglesia. Cada iglesia local como un varón, creciendo, hasta llegar a un varón perfecto, claro. O sea, la imagen es la de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo... Otra vez, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué ve usted ahí? En cuanto a los síntomas de vida orgánica espiritual. ¿Cómo es esa iglesia que Pablo nos presenta ahí en Efesios? ¿Cuál es el síntoma que usted lee ahí en ese texto? ¿Se nota el amor? Sí, claro que sí. Pero hay un factor que riega todo el texto, que permea todo el texto. Es ese amor, esa verdad, sí, pero ¿qué produce? ¿Cómo? Como la equidad en que produce. Sí, señora. ¿Decías, Andrea? El crecimiento. Pero como lo dice Angélica, es hermoso, ¿notan ahí? No es que uno crece y ay, se quedó, qué lástima, qué pesar que no creció. Es que los que crecemos somos los maduros. Ese pobre era inmaduro y se quedó allá. Es lo que Pablo presenta acá. ¿Quiénes crecen? Todos. El punto de Pablo es que acá ese crecimiento que se experimenta como iglesia es un crecimiento experimentado en común. Todos los miembros crecen y es un crecimiento homogéneo. Si un niño está creciendo y empieza a crecerle más un brazo que el otro, usted dice, ay, qué lástima por el brazo que no creció. Qué pesar, pero ni modos. Empieza a crecerle un pie más que el otro. Ay, qué lástima ese otro pie. ¿Usted qué hace? Venga, eso no es normal, ¿o sí? Pero espiritualmente se asume que es así, ¿no? Porque como pensamos individualmente, pensamos en la iglesia como organización y no como organismo. Pablo está diciendo que crece, todos crecen y crecen homogéneamente. Y eso solo es posible si nos ayudamos unos a los otros, ¿no? Porque claro, hay unos que van más adelante o no. Hay otros que recién están llegando. Hay unos que les cuesta más crecer, otros no. ¿Cuál es el punto de Pablo entonces? Ayudémonos. Ayudémonos los unos a los otros. Esa iglesia tiene una gracia orgánica, un crecimiento orgánico en todos y va a ser visible a todos los que están afuera, como veíamos en los textos de Hechos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Recuerden que estamos leyendo, explorando hasta ahora y enumerando unos factores. Oye, sí. Hebreos 10, 24 y 25. Me estoy pasando. El factor tranquilidad me estiró el tiempo. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos. Este es un texto precioso. Precioso. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo se muestra esa vida espiritual orgánica acá? La consideración unos con otros. En el amor. Estimularse, considerarse unos a otros, ¿cierto? Entonces eso se ve en que se congregan. ¿Notan el punto? Congregarse es resultado, no es causa. En el texto es así.
No es que esta gente se congrega y entonces ahora se consideran y todo eso, no. Ya que se consideran y se estimulan, se cuidan el uno al otro, tienen interés, entonces esta gente se congrega para adorar a Dios. En la expectativa de la próxima venida de Jesucristo, se exhortan. O sea, esta iglesia orgánica que tiene vida espiritual, se cuida mutuamente. Y por supuesto tienen momentos de adoración conjunta. El fin principal de la iglesia es adorar a Dios. ¿Pero cómo? Juntos. Juntos. Para eso nos reunimos el domingo, para orar juntos. ¿Pero por qué? Por el cuarto mandamiento. Para no violar el día del Señor. O porque somos un cuerpo. ¿Usted no quiere celebrar Navidad y Año Nuevo con su familia? Hay gente que no le gusta, pero bueno, supongo que a la mayoría sí. ¿Que usted quiere en esas fechas especiales estar con quién? Un cumpleaños, no sé, la fecha que sea especial para usted, acción de gracia, lo que sea. ¿Usted no quiere esos días estar con su familia? ¿Por qué? Porque es familia. Entonces, cuando usted quiere adorar a Dios, ¿con quién quiere estar? Con la familia. ¿O quiere estar solo? Ah, es que a mí me gusta adorar a Dios solo. Es tan hermoso y maravilloso. Sí, sí, adore a Dios en su casa, en su intimidad, por supuesto. Pero si usted pertenece a un cuerpo, dice, esos momentos especiales hay que vivirlos como cuerpo. ¿La Santa Cena o no? Es tan especial la Santa Cena que queremos celebrarla como cuerpo. Juntos, como iglesia. Y leamos para terminar 1 de Pedro 4, 7 al 11. 1 de Pedro 4, 7 al 11. En Hebreos veíamos, bueno, y en Efesios, que hay un evidente amor mutuo. Es práctico, es diario. Y ahora observen este texto de 1 de Pedro 4, 7 al 11. Hemos escogido textos de todo el Nuevo Testamento, de Hechos, libro histórico, de carta de Pablo, de Hebreos que no sabemos de quién es, y de Pedro. Como para que veamos que es un patrón. No es una filosofía paulina o no fue algo extraordinario, no. Es un patrón. 1 de Pedro 4, 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Interesante, ¿no? Entonces como que uno lee ese versículo y dice, bueno, listo, me voy a dedicar a la oración y voy a ser sobrio. No está hablando al individuo. Sigamos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Nota esa vida? Que hasta se hospedan. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo dice en el contexto de hospedarse. O sea, está llamando al ejercitar esos dones no solo en el contexto del domingo, sino en un contexto amplio. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña ese texto en cuanto a los síntomas de una vida orgánica espiritual en la iglesia? ¿Y cómo se ve esa vitalidad? Ahí, ¿cómo se ve? Es pujante, ¿no? Se nota fuerza. ¿Y cómo se ve? En el texto. Unos con otros, pero ¿qué hacen los unos con los otros? ¿Qué actividad hacen? ¿Poniendo en ejercicio qué? El amor. ¿Y qué es poner en ejercicio el amor? Según el texto. Hospedándose. Y como hospedas entonces el don que tú tienes de Dios, edifica a tu hermano. Eso, claro, se da en un contexto eclesiástico. El domingo participamos con nuestros diferentes dones, pero se da en el día a día. Mire, Dios nos ha dado dones y capacidades diferentes. Y la razón principal es ¿para qué? Para que yo necesite de mis hermanos y mis hermanos necesiten de mí. Claro, Pedro particularmente está hablando de dones espirituales. Pero también aquí debemos pensar en capacidades que tenemos
talentos vocacionales, también recursos que tenemos. Es una manera de servirnos los unos a los otros, ¿no? Resumamos. Yo lo puse en 7, porque 7 es el número perfecto, el número de Dios en la Biblia. ¿Cuáles son los síntomas de vida espiritual orgánica en una iglesia? Primero, hay actividad conjunta. Segundo, y son todos. O sea, no es uno, son todos. Segundo, existe interés mutuo. Tercero, tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos que es evidente a todos. Cuarto, el crecimiento experimentado es común a todos los miembros y es homogéneo. Quinto, se comparten momentos de adoración comunitaria. Sexto, es evidente un amor mutuo práctico en el día a día. Y séptimo, implica el ejercicio de dones y capacidades individuales para el bien. Como voy a repetirlos porque veo que están tomando nota. Y ya me pasé, es que ya me pasé la hora. Repito para que anote. Primero, hay cierta actividad conjunta. Hacemos cosas juntos, por supuesto. Segundo, existe un interés mutuo. Tercero, tal iglesia, no, es que ya habían copiado 2, 3 por lo menos, de tu barrio. Parecen niños de escuela, no. ¿Qué dijo, profe? Solo yo. ¿Cierto, Vivi? Mientras copiaron 2, el otro no copia, entonces dítele el 3 al 1, el 1 al otro. Bueno. Está bien, sí, bueno, ejercitemos. Primero, hay cierta actividad conjunta. Segundo, existe interés mutuo. Tercero, tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos. O sea, la gracia la imparte Dios a todos los que están ahí creyentes, y eso es evidente a todos, a los que no son creyentes. Cuarto, el crecimiento experimentado es común a todos los miembros y es homogéneo. Repito, el crecimiento experimentado es común a todos los miembros y es homogéneo. Quinto, se comparten momentos de adoración mutuo. Hay momentos de adoración mutuo. O sea, porque la iglesia es más que un club social. La iglesia no es un club social. Es una comunidad de adoradores, pero que viven juntos y que es un organismo. Sexto, es evidente un amor mutuo práctico en el día a día. Es evidente un amor mutuo práctico en el día a día. Y séptimo, implica el ejercicio de dones y capacidades individuales para el bien común. Repito, implica el ejercicio de dones y capacidades individuales para el bien común. ¿Cómo estamos? A la luz de esos 7 factores, ¿cómo nos evaluaríamos nosotros? Ya es diferente, ¿no? Ya, ¿será que estamos vivos o no? Vamos a estudiar cada uno de esos factores, hermanos, a partir del próximo domingo, para hacer una evaluación honesta y que Dios nos ayude a realmente ser una iglesia orgánica, viva espiritualmente, para el bien mutuo, para la gloria de Dios y para la salvación de otros. Oremos.